Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo audio de Midrash. Vamos a hacer el Midrash de la Parashat Shemot con la ayuda de Hashem. Terminamos el libro de Bereshit en nuestra última entrega y viene un proceso de transición generacional dentro de la Torá. Aquí se termina la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta parasha es muy compleja, tiene mucha información, pues por ser el primer midrash que vamos a sacar en este ciudad de refugio, pues yo quiero como tomar como los aspectos más importantes de la porción. Debo confesar que me tomé más tiempo de lo habitual producir este audio porque llegué a un punto en el que como que no sentía por dónde enfocar la parashá. Como me decía un rabino hace años, la persona que quiere enseñar Torah primero tiene que estudiar y sacar lo que la Torah le dice para uno. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿qué dice Shemot para mí? Y cuando yo descubra qué dice Shemot para mí, ahí sí pensar en hacer un audio, porque de eso se trata. No se trata únicamente de repetir lo literal de un libro, sino pues también de ponerle un contexto. Y me costó un poco más esta porción, más que otras, porque me decía muchas cosas esta porción. Esta porción Shemot uno la puede estudiar desde diversos contextos, porque por ejemplo, si queremos verlo desde el punto de vista de la reencarnación, está todo el proceso de reencarnación de la llegada del alma al cuerpo en esta porción. También lo podemos analizar desde un punto de vista histórico, de cómo fue el proceso de la esclavitud de los hebreos en Egipto, incluso desde dentro de un contexto político, porque esta porción tiene mucho que ver con política. El problema es que es difícil de cantarse, entonces con la ayuda de Hashem voy a intentar como mezclar todo un poco, a ver cómo nos va. La porción empieza diciendo, y estos son los hombres de los hijos de Israel que venían a Egipto, y estos son los nombres. El libro de Shemot comienza con la conjunción y para establecer un vínculo con los capítulos finales de Bereshit. Se supone que el final de Bereshit es el estado de plenitud de Keter, o sea que toda la energía del libro de Bereshit se manifestaba en la porción Vallejí. Y pues en la porción de Vallejí vimos a un Jacob ya instalado en una tierra fértil como Goshen en Egipto, a un Jacob pleno, feliz, a un Jacob que ya dejó de sufrir, a un Jacob que se dedicó lo que le quedó de su vida simplemente a contemplar, a descansar, como la vida del pensionado, pues. Y con sus hijos a la mano, pues, excepto Yosef, porque Yosef se la pasaba era gobernando, sus otros hijos sí estaban pendientes de él en todo momento. Entonces, eso también nos da a entender que la Torah llegó a un punto en que desde el inicio de la creación hasta este punto había llegado un proceso de estabilidad en la creación. Incluso la hambruna había terminado, los 7 años de hambruna ya habían terminado. Egipto era un país próspero. Jacob y su familia les estaba sucediendo lo mismo que le sucede a alguien que le toca migrar a otro país porque su país natal está en pobreza. Entonces son migrantes que llegan a un país, así como hoy, como decir hoy, nos vamos para Estados Unidos a ganar en dólares de verde lechuga y a vivir súper bien con dólares. Algo así le estaba pasando a Jacob, o sea, perfectamente ese podría ser el cierre ideal de la Torah. Y decir, listo, ya, pasan a los 3 patriarcas y podemos dejar ahí, pero no. Precisamente, el descenso del alma al cuerpo es un proceso que es parecido al exilio. Nosotros, cuando estábamos desencarnados,
em, estábamos en un mundo donde no había dolor. El mundo espiritual es un mundo sin hambre. No hay que trabajar, no hay que pensar en deudas, no hay que... Solamente en el ticún, pero no en deudas de dinero. El mundo espiritual es un mundo donde no hay carencia de ningún tipo, donde todos somos felices. Y es un gran problema convencer a las almas de reencarnar. Tanto es así que por eso las porciones finales de Bereshit obligan a Jacob y a su familia a descender a Egipto. Y los obligan es por una hambruna. Había una profecía que le dio Hashem al patriarca Abraham, y en esta profecía fue muy claro que tenía que haber un descenso y un exilio. Y pues Jacob sabía eso, o sea, Jacob era plenamente consciente de que su llegada a Egipto iba a producir un galut, iba a producir una esclavitud. Y con todo y con eso le tocó bajar a Egipto. Asimismo, el alma baja al cuerpo. El alma, a sabiendas de todo lo que va a pasar en este mundo, de que en este mundo pasamos tristezas, pasamos decepciones, pasamos necesidades, pasamos incertidumbre, miedo, todo el abanico de emociones negativas, que vamos a hacer, la gente nos va a decepcionar, que vamos a tener rupturas emocionales, que van a pasar mil y una cosas, y aún así toca venir a este mundo. Tal como dice aquí, que estos son los nombres de los hijos de Israel. Aquí ya ni siquiera habla de Jacob, sino de Israel. Los hijos de Israel que venían a Egipto. Entonces, la familia de Jacob comienza el proceso del exilio descendiendo a Egipto, y aquí continúa desarrollándose una nueva narrativa en la Torah, una nueva y completa. A partir de aquí, lo importante ya va a ser Moshe y Aarón y todo el proceso que implica la vida de Moshe. Y descienden a Egipto. Y esta historia continúa desarrollándose hasta que finaliza con el deslumbrante despliegue de milagros que culminó con el Éxodo y la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Por lo tanto, no hay diferencia alguna entre la frase inicial de nuestro versículo de Bereshit 46:8, o sea, el versículo anterior nos introduce el exilio, en tanto que este retoma el hilo de la narración y lo continúa. Ahora, ¿qué dice el versículo 46:8? Esto está en la Parashá Vaigash. Versículo 46:8 dice lo siguiente: y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Jacob y sus hijos, el primogénito de Jacob, Reubén. ¿Y cómo empieza esta porción? Y estos son los nombres de los hijos de Israel que venían a Egipto. Selseforno señala que el pasaje de Bereshit enumera los nombres de todos los que llegaron a Egipto, incluyendo a los nietos de Jacob, mientras que nuestro pasaje contabiliza solamente a sus hijos. En el contexto dado por la lucha que implicaba resistir la corrupta atmósfera de Egipto y preservar el esplendor moral y espiritual de la familia de Jacob, sus hijos estuvieron a la altura de las circunstancias. Por ello, debido a que mantuvieron a la nación en el encumbrado nivel que fijó Jacob, la esclavitud no comenzó en tanto ellos estuvieron con vida. Sin embargo, sus nietos no lograron mantener la entereza espiritual de sus antepasados, y por eso no se les concedió el honor de ser mencionados aquí. No obstante, sus méritos bastaron como para impedir que comenzara el cautiverio mientras siguieran en vida. Entonces aquí nos enseña este Humash que el galut es algo que pasa hoy todavía, o sea, todavía tenemos que sentirnos en exilio. Estamos en exilio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos problemas económicos, porque la vida cada vez es más costosa, porque tenemos unos gobernantes que todo el tiempo están avanzando sobre la propiedad de la gente, a través de impuestos. Entonces es un tema que todavía nos debe de alguna u otra manera hacer sentir eh,
pues un poquito con esa conciencia del exilio. Entonces, eh, una de las razones por las cuales el exilio comienza es porque los descendientes de los hijos de Jacob no guardaron el nivel espiritual que se requería para poder vivir en una tierra tan negativa como Egipto. Nuestros países, sea de donde sea que cada quien esté escuchando este audio, eh, yo creo que podemos estar de acuerdo en que vivimos en una sociedad completamente corrupta a nivel moral, a nivel espiritual, a nivel de valores, y que es muy difícil muchas veces convivir con gente negativa. No solamente el vecino es ruidoso, es convivir con los familiares que cometen transgresiones todo el tiempo. Tan solo el hecho de tener que soportar muchas veces comentarios negativos de gente que no está en la Torá y que lo juzga a uno y que lo pone en la palestra porque uno está tratando de guardar las misbot. Y puedo enumerar un montón de cosas. Nosotros tenemos a través de esta porción que conectar con esa conciencia, pero también yo creo que más de uno se habrá dado cuenta, espero que todos en este grupo, que la Torah también es un refugio, que la Torah se vuelve como una especie, llamémosle así, de búnker, donde uno está con sustento, con cosas, está protegido. Si uno se compara con otro tipo de personas, y en el mundo pasa, y en nuestros países pasa, personas que muchas veces no tienen ni qué comer, personas que no tienen un montón de deudas, no tienen cómo pagar su arriendo, sus servicios. Muchas veces uno piensa, quizás no tenemos lujos, pero Hashem no nos ha desamparado, tenemos comida, tenemos techo, tenemos el espacio para guardar Shabbat, o sea, que comparado con otras personas nosotros estamos muy bien en medio de un contexto mundial complicado. Cuando a la persona se le empiezan a presentar los problemas del exilio, cuando se desconecta de la Torah. O sea, muchas veces, y creo que en las porciones que vienen lo retomaré, cuando a veces pasa que la gente mmm, tiene problemas. A mí me ha pasado mucho, gente que llega, tiene un montón de problemas, tiene más problemas que el álgebra de Baldor. Y uno les dice, listo, entonces vamos a guardar Shabbat, vamos a dejar de comer cerdito, vamos a rezar esto, esto y esto, a ver cómo nos va. Y la gente, pues, en el afán de salir de su problema, hace de todo. Eso tiene la mejor comida para Shabbat, compra los libros, se compra su talit, se compra sus tefilim, reza día y noche. Y resulta que sí que se le solucionó el problemita o los problemitas. Y cuando la persona ya ve que se le solucionó los problemas, revela la verdadera razón por la cual se acercó a la Torah, que es únicamente por utilizar a la Torah. Entonces es cuando la gente ya deja de hacer las cosas como antes, ya si se le saltan los rezos no importa, ya un día no rezó Shaharit, un día no rezó Arbit, un día no rezó nada. Luego, ay, es que salió un negocio para Shabbat, ¿qué hago? Ay, pero es que tengo que hacerlo. No importa, van y lo hacen. Yo no lo juzgo y depende del contexto, cada quien lo deberá manejar como pueda. Pero me refiero a esas personas que ya tienen la plataforma para poder guardar mis bots, que ya tienen cómo guardar un Shabbat y dejan de hacerlo y se relajan. Eso fue lo que les pasó a los descendientes de los hijos de Jacob, que teniendo todo, yo no puedo juzgar, por ejemplo, yo no puedo juzgar a una persona que apenas tiene para comer y tiene que trabajar un sábado. No puedo juzgar eso y no le puedo decir que no lo haga porque... Y entonces, pero una persona que quizás sí tiene más recursos, que ya puede guardar un Shabbat y que simplemente no lo quiere hacer, eso ya es otra cosa y eso es lo que dice la porción, que bajaron el nivel y al bajar el nivel
Hashem en contraposición también los empezó a, no sé si llamarla, la palabra no es castigar, a amonestar a través del exilio y a través de la presión que los egipcios empezaron a desarrollar sobre los hebreos. Rashi, citando a Tanjuma, explica que la Torah mencionó los nombres de los ancestros de las tribus, primero en vida de ellos, y luego aquí los repite cuando dejan este mundo, porque solemos repetir aquello que nos resulta especialmente querido. Ellos son comparados a las estrellas que Dios ordena salir y entrar individualmente por número y por nombre. Esto está en Yeshayahu 40:26, que dice, Él las cuenta y las enumera cuando salen y otra vez cuando son retiradas. ¿Qué es lo que estamos explicando? Por eso es que vuelve en la porción de Baigash, hace todo el recuento de los hijos de Jacob. Y ahorita en la Parashat Shemot también los hace como recuento. Pasuk número 2, Reuben, Shimón, Levi, Yehudá. Pasuk número 3, Isahar, Zebulún y Benjamín. Pasuk número 4, Dan y Naftali, Gad y Asher. Y fueron todas las personas que salieron de los mulos de Jacob, 70 almas, y Joseph estaba en Egipto. Entonces es como una forma de dar ese honor que también está en el profeta Yeshayahu, que los seres humanos brillantes, que son como estrellas, se cuentan a la salida y a la retirada. Y esta idea se va a expresar de la siguiente manera. Rabbi Yaakov Kamenetsky explicó que Jacob era como el sol y sus hijos como las estrellas. Cuando el sol sale, las estrellas no son visibles, pero cuando el sol se pone, las estrellas tachonan el cielo. De la misma manera, tras la muerte de Jacob, los antepasados de las tribus pudieron destacar más porque la presencia de su luz en medio de las crecientes tinieblas del exilio egipcio mantuvo viva la esperanza entre sus descendientes. En tanto, los judíos no reconozcan el comienzo del exilio, en tanto permanezcan conscientes de sus verdaderas raíces, estarán solamente en un exilio geográfico y no espiritual. Y comencé hablando de la reencarnación y que la reencarnación es un proceso incómodo y que lo que lleva a la persona, por así decirlo, a dejar como su comodidad espiritual, su plenitud, a venir a trabajar duro en este mundo. Esto también se asemeja, voy a tratar de usar las palabras más correctas posibles. Es importante aclarar y entender que este mundo es un mundo en el cual tenemos que trabajar. Es un mundo, así como, los hijos de Jacob y Jacob mismo descendieron a Egipto y descendieron a trabajar y luego al proceso de la esclavitud. De la misma manera el alma no se puede quedar en un estado allá de plenitud, tiene que volver a este mundo. De la misma manera hay que decir que este mundo se compone tanto de lo material como de lo espiritual. Y uno no puede cometer un error que cometen muchas personas, y es que estando en este mundo únicamente se dedican a lo espiritual. O sea que todo el tiempo están pensando solo en cosas espirituales, que todo el tiempo están haciendo cosas espirituales. Yo les digo una cosa, incluso los grandes jajam de Israel, los que viven en Israel, trabajan. O sea, tienen que trabajar, tienen que tener un empleo, se ganan la vida y luego que salen de su empleo tienen que estudiar Torah, tienen que rendir en su Talmud Torah, en todas sus labores espirituales. La persona que solamente está pensando en los mundos superiores y está pensando únicamente allá arriba, en qué hay allá arriba, pues se asemeja como a esas almas que no quieren reencarnar, que no quieren descender a Egipto. Y resulta que tocan, porque por eso a Jacob, a pesar de saber cómo iba a ser la vuelta, pues le tocó venir a este mundo a trabajar en este mundo. Y dedicarse únicamente por entero al mundo espiritual también trae consecuencias en la mente, trae consecuencias en la psique humana. No es bueno solamente tener pensamientos de Torah todo el día,
o solamente estar en función de hacer cosas espirituales todo el día. También hay que estar conectado con la realidad, con el mundo, con la familia, con las personas. Descender a Egipto, por ejemplo, como lo propone la Parashat Shemot, tenía un propósito, y un propósito que tiene que ver con los Areb Rap. No alcanzamos a estudiarlo en el libro de Bereshit, pero cuando estaban en los plenos días de hambruna en Egipto, cuando Jacob le tocó administrar la hambruna, él utilizó una estrategia para convencer, bueno dicho, una estrategia para poder retornar almas al camino de la Torá. Y la estrategia fue la siguiente. Como había escasez de comida, el único que tenía las llaves de los graneros de Egipto era Yosef. Y él decidía cuánto se le vendía a cada persona. Pero llegó un punto en que era tanta el hambre que ya no podían ni vender. Entonces él utilizó una estrategia que solamente se le iba a vender a quien se circuncidara. Solamente a los que se circuncidaran se les iba a vender comida o se les iba a dar comida. Entonces, obviamente esto generó una molestia entre los egipcios, pues ellos todos idólatras y orgullosos de su idolatría, van y se quejan con el faraón y le dicen, oiga, pues este tipo, ¿qué le pasa? ¿Cómo es que nos pide esa situación de que nos circuncidemos y si no, no hay comida? Faraón se lava las manos y simplemente dice, si Yosef lo está diciendo, háganle caso. Él sabrá por qué lo dice. Entonces muchos hombres, varones egipcios, les tocó hacerse la circuncisión, el Brit Milá, para poder obtener alimento. Tenía un buen propósito. Ya veremos que en Shemot eso genera un tikkun negativo, porque por una parte, Yosef sabía eh, que había una misión espiritual que él tenía que cumplir en Egipto, que era con los Areb Rab, que era traer esas almas de nuevo al camino de la Torah, porque esas almas estaban perdidas. Y también por eso Jacob tuvo que bajar con sus hijos a Egipto, por la misma situación. O sea, que la Torah, esto nos enseña una cosa, que la Torah no es solamente para el deleite personal, ni para uno decir que uno sabe mucho, o para sentir que uno es muy espiritual y que los demás no. La Torah es para ponerla en acción en el mundo físico, para que en el mundo físico uno accione. Y no solamente se quede como en la contemplación de las ideas de la Torah o la contemplación espiritual. Eso era algo que quería comentar respecto a la Parashat Shemot. Y pues por eso es que reencarnamos. Si realmente no hubiera la necesidad de reencarnar, pues no tendría ningún sentido estar aquí. Eso es la verdad. Si estamos aquí encarnados en este mundo, es porque necesitamos trabajar en este mundo. El Midrash nos va a hablar, más bien, de la necesidad del exilio y la esclavitud en Egipto. Los comentaristas plantean una pregunta fundamental. ¿Por qué tuvo nuestro pueblo que soportar el exilio y la esclavitud a manos de los egipcios? Al explicarlo, cada comentarista presenta su propia visión sobre el tema. El Rambam va a tomar Bereshit capítulo 12, pasuk 10 y explica que nuestro ancestro Abraham erró cuando se mudó de Eretz Israel a Egipto. Acuérdense que hubo una hambruna en Canaán y Abraham y Sara se fueron a Egipto. Y allá tuvieron un capítulo con el faraón, que Abraham por allá dijo que Sara no era su esposa, sino que era su hermana, etcétera, etcétera. Eso desde el Rambam dice que eso fue un error. Él había viajado a la Tierra Santa ante el mandato específico del Todopoderoso, o sea, que por consiguiente debió haber permanecido allí a pesar del hambre, confiando en que Hashem proveería lo necesario para él. Como resultado de su partida a Egipto, expuso a su esposa, a una Sadeket, como Sara, a un grave peligro. El resultado del tropiezo de Abraham fue, de acuerdo con el Rambam, el hecho de que Hashem decretó que su descendencia eventualmente sería exiliada también a la tierra de Egipto.
Un acercamiento diferente es tomado por Abarbanel. Entonces, Abarbanel nos va a decir, según la parasha Lech Lecha, que el Todopoderoso dio origen al exilio egipcio como un castigo por la hostilidad de los hermanos hacia Yosef. O sea, que lo que hicieron los hermanos con Yosef no se iba a quedar así. Que eso de alguna forma lo tenían que haber pagado. El cielo calculó cada acto de los egipcios para construir una retribución, midá keneged midá, por cada una de las faltas de los hermanos. Entonces dice aquí que los hermanos obraron mal vendiendo a Yosef en esclavitud. A cambio, sus propios hijos se tendrían que convertir en esclavos. Por haber arrojado a su hermano Yosef dentro de un pozo, sus hijos fueron arrojados dentro del Nilo. Al igual que Yosef fue llevado a Egipto por la acción de sus hermanos, así fueron ellos a su vez eventualmente forzados a venir a Egipto a causa de él. Por cuanto que ellos urdieron sus planes contra él mientras cuidaban ovejas, finalmente fueron obligados a viajar a Egipto a causa de sus rebaños, como explicaron al faraón en Bereshit 47:4. Dice, nosotros vinimos a residir en la tierra por cuanto vuestros sirvientes no tienen pastura para los rebaños, porque la hambruna es severa en la tierra de Canaán. Los descendientes de Yosef también entran al baile. Ellos tampoco fueron exceptuados del exilio. ¿Por qué? Porque Yosef también había fallado cuando se jactó él mismo acerca de sus sueños. Porque él, por haber contado sus sueños de la manera como los contó, produjo en los hermanos toda esa mala sangre que conllevó que lo vendieran y etc. El Maharal es crítico de las interpretaciones precedentes. ¿Por qué? Debemos nosotros buscar razones para la servidumbre en Egipto, dice él, si nuestros sabios habían claramente enunciado variadas causas. Nuestros sabios citan 3 incidentes en la vida de Abraham, como habiendo sido factores decisivos para el decreto de esclavitud. Y esto lo tomamos del Talmud Tratado de Nedarim, hoja 32. Rab Abajú enseñó, ¿por qué fue Abraham Avinu castigado por medio de que su progenie fuera exiliada a Egipto por 210 años? Este fue el resultado de haber reclutado Talmidei Jajamim para la guerra. Cuando noticias de la prisión de su sobrino Lot lo alcanzaron, él armó para la guerra a sus discípulos, a quienes había instruido en la Torá. Nosotros podemos estar seguros de que Abraham encontró razones urgentes y compulsivas para persuadir a sus estudiantes de unírsele en combate. La cuestión era Pikuach Nefesh. Ella implicaba peligro para la vida humana. No obstante, nuestros sabios expresaron algún criticismo sobre él. Aún un individuo que estudia Torah, y tanto más un grupo de personas congregadas para estudiar juntas, crean un impacto más allá de la comprensión. Interrumpir a una yeshiva entera de sus estudios de Torah, por consiguiente, causa una pérdida espiritual, la responsabilidad por la cual no puede ser tomada ligeramente. Entonces aquí otra opinión es esa, que por haber de alguna manera Abraham interrumpido el estudio de Torah de sus seguidores, también creó este escenario. Luego dice, el sabio Shmuel atribuyó la esclavitud egipcia a una diferente falta en la conducta de Abraham. Cuando el Todopoderoso le prometió a él la herencia de la Tierra Santa en el Brit Ben Abetarim, él no aceptó la declaración de Hashem. En vez de eso, le rogó a él por una señal de verificación, preguntando, ¿cómo sabré yo que poseeré la tierra? En la respuesta de Hashem estuvo contenida la profecía del exilio, como un castigo por la falta de fe de Abraham. Entonces, en Bereshit, capítulo 15, Pasuk 13, dice lo siguiente. Tú sabrás ciertamente que tus descendientes serán extraños en una tierra que no es la suya, y los servirán a ellos, y ellos los afligirán por 400 años. Por haberle pedido señales a Hashem. Cuando Abraham demandó una señal de Dios, él de tal modo causó un alejamiento entre sí mismo y la Shejinah. Su relación con Hashem fue debilitada. Aquel alejamiento espiritual más tarde permitió a los egipcios ganar poder sobre los Bene Israel. De haber Abraham demostrado fe pura en Hashem, los Goim no hubieran nunca podido tomar control sobre su descendencia. Entonces aquí, todo esto yo lo estoy leyendo, ¿por qué? Para entender las causas de los exilios de nuestra propia vida. O sea que muchas veces nosotros,
cometemos pequeños actos que luego generan circunstancias en la propia vida. Desconfiar de la voluntad del universo, desconfiar de que Hashem, si hace las cosas, las hace dentro de un plan y que todo es para bien, etcétera. Pero hay otra opinión y es la de Rab Yohanan. De acuerdo con su visión, Abraham estaba en falta por privar a idólatras de la oportunidad de volverse sirvientes de Dios. Vamos a explicar esto. Después de la victoria de Abraham sobre los 4 poderosos reyes, el rey de Sedom solicitó restituir a los cautivos sodomitas a quienes Abraham había liberado. Abraham accedió y así perdió la oportunidad de traerlos de su casa en cambio y enseñarles la verdad divina. O sea, por liberar a estos edomitas. El resultado de su falla fue exilio en Egipto. Y esto encuadra perfectamente con el plan de Yosef de circuncidar egipcios. ¿Y un exilio cómo sucede? Es la pregunta. El Midrash nos va a ilustrar cómo es que una persona entra en esclavitud. ¿Qué proceso tiene que pasar en la vida de una persona para que esto suceda? Dice el Midrash que todos los descendientes de Jacob vivían en Goshen. Mientras los hijos de Jacob, las tribus, estaban vivos, los Bene Israel evitaron cualquier contacto social con sus vecinos egipcios. O sea, ellos allá, nosotros acá. Pero luego de la muerte de los hijos de Jacob, los judíos comenzaron a entrar en la sociedad egipcia. Ellos ya no deseaban estar en Goshen confinados. Llenaron la tierra, por eso dice que llenaron la tierra, mezclándose con los egipcios y asistiendo a sus teatros y a sus circos. Ellos se sintieron atraídos al culto egipcio de adoración al animal e imitaron sus prácticas. La tribu de Leví y los adikim de otras tribus nunca entraron en esto. O sea, hay que entender que en el exilio todas las tribus fueron esclavizadas, excepto la tribu de los levitas. La tribu de Leví nunca entró en el tema del exilio. Y la razón es por esto que estoy aquí diciendo sobre el Midrash, que poco a poco dejaron sus costumbres judías, se fueron mezclando con los egipcios, fueron adoptando costumbres egipcias, fueron adoptando modas, cosas de los egipcios y empezaron a descuidar la Torah. Y esto les valió este exilio y esta esclavitud, excepto la tribu de Leví. Ahora, el Midrash va a hacer una aclaración. Debe ser entendido que a pesar de que los judíos imitaron externamente las acciones de los egipcios, sus valores espirituales eran sumamente diferentes. Mientras los egipcios eran intrínsecamente corruptos, los Bene Israel poseían una pureza innata de alma y caracteres refinados, puesto que ellos eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. La atmósfera moral fuertemente corrupta de Egipto era la más degenerada del mundo, y en aquel tiempo había alcanzado su punto más bajo. Aún así, los Bene Israel mantuvieron su alto nivel de Kedushá. Durante el exilio egipcio íntegro, la inmoralidad era inexistente entre los judíos. Solamente hubo una excepción, el caso de Shelomit Bat Dibri, el cual la Torá ya especificará en su momento. Pero aparte de eso, no existieron casamientos con no judíos, y Hashem mismo testificó luego que todos sus hijos eran de linaje puro y limpio. Entonces, una de las cosas que mantuvo al pueblo judío con la esperanza de salir del exilio tenía que ver con su pureza espiritual, que por más de que ellos estaban en Egipto, por más de que tenían que convivir con egipcios, ellos no hacían lo que hacían los egipcios en cuanto a inmoralidad. Hoy en día, ¿cómo se vería? Como que si, por ejemplo, hay bares, discotecas, donde hay gente que va y se emborracha y comete pues cualquier cantidad de locuras con su cuerpo, pues nosotros no hacemos eso. Así de sencillo. O sea, nosotros nos distinguimos de esa manera, al no imitar ese tipo de comportamientos, sobre todo que tienden a bajar la kedusha. Y a veces es difícil en la sociedad porque muchas veces la gente se deja llevar por la presión social. Ay, que vamos, que no sé qué, que tranquilo. A veces uno tiene que tener la suficiente personalidad de decir no. Ahorita que
se venga a la fiesta de Purim, que va a suceder durante la lectura del libro de Shemot, nos vamos a dar cuenta que todo lo que sucedió en Purim, en el libro de Esther, en la Biblia de Esther, tiene que ver con esto, con que los judíos se mezclaron con las costumbres y con los hábitos de los habitantes de Babilonia. Dice el Midrash, los judíos se distinguieron a sí mismos de los egipcios en 4 cosas, 4 categorías. Número 1, ninguno de ellos le dio a un niño un nombre no judío. O sea, no pasa como hoy en día que en la costa colombiana ya debe haber un montón de niños llamados Cristiano Lionel Messi. Los judíos no hacían eso. Los judíos no le ponían nombres egipcios a sus hijos. Sí, número 2. Además de eso, ellos no cambiaron el lenguaje del país, sino continuaron hablando la Shona Kodesh, o sea, hebreo. El hebreo ha sobrevivido hasta el día de hoy porque el pueblo judío nunca lo ha abandonado. O sea, sí sería bueno mínimamente aprender a rezar en hebreo. Mínimamente. Porque es el lenguaje sagrado, la Shona Kodesh. No es lo mismo rezar en español que rezar en hebreo. Número 3. No se vistieron conforme a las modas egipcias. Nunca adoptaron esas modas. Y número 4. Practicaron la bondad entre sí y nunca delataron a un semejante judío ante los egipcios. Luego de la muerte de los hijos de Jacob, el faraón prohibió por decreto el Brit Milá. Todos los judíos, por consiguiente, discontinuaron el rito de la circuncisión, a excepto de la tribu de Leví, que la observó a pesar del peligro que implicaba. O sea, los levitas en este proceso como que se destacaron y pusieron la vara muy alta. Cuando Hashem vio que la asimilación progresaba, cambió los sentimientos de los egipcios hacia los judíos, haciéndoles sentir odio hacia ellos. Su antisemitismo recién despertado se manifestó en una serie de decretos malvados contra el clan de Israel. O sea, ¿cuándo hay malos decretos sobre el pueblo judío en general? Cuando el pueblo judío deja de hacer la Torá. Es como si nosotros de una u otra manera estuviéramos ya destinados a este camino y que tenemos es que guardar nuestra misbot, nuestro Shabbat, nuestras fiestas, todo este tema. Si estamos en eso, como que los goim están tranquilos, está bien, o sea, es ok, o sea, no pasa nada. Pero cuando el judío empieza a comportarse más como un colombiano, como un peruano, como un argentino, como un español, y no como judío, Hashem activa en el corazón de la gente el antisemitismo. Y muchos cronistas tanto de las antiguas inquisiciones como de la Segunda Guerra Mundial lo dicen, que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial prácticamente los judíos ya se habían asimilado a los alemanes y ya habían cambiado sus apellidos a apellidos alemanes y que se sabía incluso que se colocaban una N adicional en el apellido y la pagaban para pasar por alemanes. Y eso fue la semilla para que después surgiera ese odio tan tremendo contra los judíos en Alemania. Es como algo que Hashem mismo también despierta si el pueblo judío no está en lo que tiene que estar. Entonces, va a empezar este proceso. Va a empezar este proceso de esclavitud. Dice, vamos a ver, Éxodo 1, esperen un segundo, vamos a leer desde el 7. Uvne Israel paru, vayitzretzu vayirbu, vayamtzu bimot, meot, batimale aretzotam. Y los hijos de Israel fructificaron, y pulularon y aumentaron, y se fortalecieron por mucho, y se llenó la tierra de ellos. Y dice aquí, y se levantó un rey nuevo sobre Egipto, que no conocía a Yosef. Y le dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más cuantioso de lo que nosotros somos, o sea que eran más poderosos y tenían más población. Vamos a ingeniarnos contra este pueblo, por si se aumentare y será cuando nos ocurriese una guerra y se agregare también él con nuestros enemigos y guerreare contra nosotros y subiere de la tierra.
Entonces, dice la Torá literalmente, en Éxodo 1, versículo 11, Vayasimu alav sare misim leman anotó. Y pusieron sobre el pueblo ministros de impuestos para atormentarlo. Impuestos. Lo primero que hizo el faraón fue empezar a cobrar impuestos. Parece sacado de la ciencia ficción, pero es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, los gobiernos del mundo están en una política de avanzar fuertemente sobre la población por vía impuestos. Y aquí no estoy defendiendo ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al de arriba, ni al de abajo. Todo político que llega al poder actúa como faraón. No piensan en otra cosa que en poner impuestos. Pero vamos a leer lo que dice el Midrash. A pesar de que los Bene Israel asumieron externamente las prácticas egipcias de adoración de ídolos, Hashem los amaba profundamente porque ellos eran los hijos de las sagradas tribus. Por consiguiente, causó que se multiplicaran de una manera extraordinaria. Las mujeres judías daban luz a sextillizos. Sus nacimientos múltiples, similares a aquellos de los insectos, peces y escorpiones, los cuales producen descendencia a una velocidad excepcional. Ninguno de los sextillizos nacía muerto o tenía constitución débil. Más bien, todos los niños judíos fueron fuertes y sanos. Los egipcios tuvieron miedo de la creciente población judía. Los nobles egipcios advirtieron al faraón: existe una gran probabilidad de guerra futura entre nosotros y los reyes de Canaán. Ellos pueden pensar en recuperar las riquezas que nosotros recolectamos de ellos durante los años de hambruna. O sea, ellos, los egipcios, sabían que si ellos eran una nación rica y poderosa, era por Yosef. Fue porque Yosef los puso como potencia mundial. En caso de guerra, los judíos se unirán a nuestros enemigos y nos forzarán a dejar la tierra. Debemos tomar acción en su contra. Tontos, el faraón los reprendió. Si no fuera por su antepasado Yosef, quien salvó al país en los años de hambruna, todos nosotros no estaríamos vivos hoy. ¿Cómo pueden ustedes pensar en hacerles daño? Los egipcios se enfurecieron con el faraón por su simpatía hacia los judíos. Y dice el Midrash que al faraón lo derrocaron, le dieron golpe de estado, exponiéndolo a un destino de vergüenza y humillación porque él se rehusó a tratar a los judíos injustamente. El faraón no cambió su actitud por 3 meses. Después de este periodo de tiempo, decidió que era más provechoso para él obrar de acuerdo con las demandas de su nobleza y de su pueblo. Anunció que deseaba reasumir su posición habiendo formulado una nueva política hacia los judíos. El faraón que ascendió al trono 3 meses después no era el mismo hombre que lo había dejado. O sea, ya era un nuevo rey. A eso se refiere cuando dice que en Shemot que se levantó un rey nuevo sobre Egipto que no conocía a Yosef. No que no lo conocía, que lo desconocía. El faraón que ascendió al trono 3 meses después era frío y cruel y determinado a poner fin a la plaga judía. Ahora actuó como si nunca hubiera conocido a Yosef, el benefactor históricamente famoso del país, quien, como era de público conocimiento, había sustentado a la población durante los años de hambruna. Así como el faraón alegó que él no sabía nada de Yosef, así él pronto declararía que tampoco conocía a Hashem. Un noble que era un conocido estrecho del emperador fue hallado muerto con una bala en su cabeza. El homicida fue atrapado y conducido ante el emperador. «Decapítenlo inmediatamente», ordenó el emperador. Si él falló al considerar mi estrecha relación con mi amigo y lo asesinó despiadadamente, yo estoy convencido de que es capaz de asesinarme a mí también. O sea, similarmente, por negar su gratitud a Yosef, el faraón reveló la bajeza de carácter que le causaría finalmente desconocer al propio Hashem. El faraón ideó un plan con el que esperaba debilitar a los Bene Israel, separando a los maridos judíos de sus esposas y obteniendo de esta manera deteniendo los nacimientos en el pueblo judío. Y lo que hizo fue lo siguiente: dio orden de que se apostaran proclamas en Goshen y en todo el país que exponían: el país te necesita.
Entonces, habían dos ciudades llamadas Pitom y Ramsés. Las ciudades de Pitom y Ramsés tienen necesidad urgente de renovarse. Su fortificación es de suma importancia para asegurar el almacenamiento de nuestros tesoros nacionales. El gobierno ha consolidado este proyecto con millones de piezas de oro. Quien quiera que firme el contrato recibirá paga generosa. Todos los días. Se espera de todo hombre y mujer que son leales al país que se alisten como voluntarios para esta digna causa. Para atraer a los judíos, el faraón mismo apareció en el emplazamiento con una pala y un asadón en mano. Si alguien después de esto alegara que este tipo de trabajo estaba más allá de su dignidad, pues sería reconvenido. ¿Eres tú de naturaleza más delicada que el faraón? Él también tomó parte en la construcción. O sea que el faraón lo que hizo fue inventarse un megaproyecto y venderle eso al país egipcio como que iba a ser lo máximo. Y tras de todo hizo como hacen los políticos cuando alzan bebés o van a las casas de los pobres a tomar caldo, así a hacer pantalleros. Así hizo también el faraón. El faraón fue el primero que llegó allá a Pitom y Ramsés y se puso el overol para como ganarse el aprecio y la demostración de compromiso con su nación. La nobleza egipcia se alistó y así hicieron muchos egipcios. ¿Cómo podían los judíos ser indiferentes a la causa patriótica? Corrieron el emplazamiento y los supervisores del faraón compilaron listas de nombres de aquellos que se presentaron para trabajar. El primer día, los judíos trabajaron entusiastamente. Dado que ellos eran hombres fuertes, el Midrash también lo dice, que eran hombres más fuertes que los propios egipcios, hicieron rápido progreso con la construcción. Al anochecer, los soldados del faraón les dijeron: cuenten el número de ladrillos que colocaron hoy, ya que se espera que alcancen la misma cuota mañana y todos los días. O sea, como cuando uno llega a un trabajo y el primer día hace y deshace, entonces el jefe al día siguiente tiene que hacer lo mismo que usted hizo al comienzo. Algo así. Por un mes, el faraón pagó a los trabajadores, les dio un buen pago. Después de eso, los judíos estuvieron aún comprometidos en el proyecto, mientras algo extraño. Tengamos en cuenta que en este proceso de la mega obra de Pitom y Ramsés estaban trabajando codo a codo egipcios con judíos. Y empezó a pasar algo, que cada día algunos más iban desapareciendo los egipcios, o sea, iban menos. Algunos más desaparecieron quedamente hasta que después de 16 meses todos los egipcios se habían retirado. Ahora, los judíos fueron informados que el rey no tenía más dinero para pagar por su labor. Ellos protestaron, pero el faraón había organizado un ejército de brutales policías. Ellos se arrojaron a los judíos y vociferaron: ustedes deben continuar trabajando para el rey. A estos policías, los superintendentes egipcios, les fue dada la tarea de asegurarse de que todos aparecieran en la mañana para trabajar. También forzaron a los judíos a devolver todo el dinero que ellos habían ganado previamente. Les hizo la trampa perfecta. Primero los atrajo, les prometió ganancias, los hizo sentirse incluidos dentro de la sociedad egipcia y poco a poco los fue dejando solos y trabajando. Y ya al final, con policías que los obligaban al trabajo y sin paga. Y tras de todo, tuvieron que devolver el dinero que se les pagó. Por esta razón fue que cuando el pueblo judío salió de Egipto, salieron con todas las riquezas de Egipto. O sea, ellos no se robaron nada, se llevaron lo que justamente habían trabajado. Una tribu de entre los Bene Israel nunca fue reclutada por el faraón, la tribu de Leví. Cuando el faraón emitió la proclamación original, ellos no se presentaron a trabajar, diciendo: nosotros estamos constantemente comprometidos en el estudio de la Torá y no tenemos tiempo para ir. Subsecuentemente, el faraón los dejó tranquilos y ellos permanecieron libres hasta el final del exilio. Si hubieran salido del Bet Midrash para ofrecer sus servicios siquiera por un día,
Las consecuencias hubieran sido 210 años de esclavitud. Entonces, aquí el Midrash está siendo muy claro. ¿Cuál es una fórmula para no ser esclavos del sistema mundial? Estudiar Torah. Entre uno más estudie, más libertad obtiene el sistema, más tranquilidad tiene en su vida, más puede fluir con las cosas. Yo me aterro, por ejemplo, yo vivo en una ciudad como Bogotá y hay gente que vive en las afueras de Bogotá que se les conoce como Soacha, Funza, La Calera, Chía, que son municipios circunvecinos a Bogotá. Esa gente para poder llegar al trabajo tienen que, primero que levantarse a las 3 de la mañana. Y lo sé porque he conocido esos casos de esas personas. Se levantan a las 3 de la mañana a medio cocinar algo, medio desayunar algo, preparar desayuno, lo que sea. Salen a las 4 de la mañana a buscar el primer alimentador para llegar al segundo alimentador, para llegar a la estación de Transmilenio, para salir de la estación de esa estación que está repleta de gente y llegar a su trabajo a las 6 de la mañana o 6:30 de la mañana. Trabajan todo el día y salen de su trabajo, muchas veces 5 o 6 de la tarde, y están llegando entre 9 y 10 de la noche a la casa. Llegan a la casa a 9 y 10 de la noche, medio comen algo y se tenían que acostar para levantarse a las 3 de la mañana. O sea, 10 de la noche a 11, a 1, a 2, a 3. Hay gente que hoy en día duerme 4 horas y tiene que salir a su propia esclavitud. La persona que estudia Torah tiene una vida más fluida. La idea con todos estos estudios es esa. No que la gente se enriquezca y se vuelvan Jeff Bezos o Bill Gates, no. Pero que con lo que tienen tengan una vida feliz, tranquila, que puedan dormir, que puedan descansar. Y uno mismo se va dando cuenta, comparando el relato de la esclavitud en Egipto con la sociedad en la que vivimos, y ve todos los paralelos que hay. Y que los únicos que se salvaron de esa esclavitud fueron los que se quedaron estudiando Torah. La Torah es una herramienta para liberar personas. Continúo con el Midrash. El emplazamiento de la construcción de las dos ciudades particulares de Pitom y Ramsés, las que los Bene Israel tenían que construir, fue elegido con gran astucia. Ellos nunca serían completados, sin importar cuán celosamente los judíos trabajaran. Estaban situados sobre pantanos y donde todas las construcciones se colapsaban continuamente y se hundían dentro del suelo. Los Bene Israel no solo tuvieron que hacer trabajo esclavizado para el rey, más aún, los egipcios también los forzaron a realizar tareas en sus propias casas y campos, después de que retornaban del sitio de construcción. Además de esclavizar a los judíos con tareas agobiantes, ellos idearon una forma de crueldad tras otra para torturarlos. Ejemplo, un egipcio le asignaba un trabajo a un judío sin decirle cuánto tiempo iba a durar ese trabajo. O sea, esto se parece mucho a los trabajos en los cuales a la gente le dicen, usted sabe a qué horas entra, pero no sabe a qué hora sale. Y sí pasa, sobre todo en las agencias de diseño y de publicidad, donde la persona empieza un proyecto, trabaja el proyecto y ya tiene todo listo para entregarle al cliente. Son las 4:30, 5 de la tarde. Ya me voy para mi casa. Y de un momento a otro llama el jefe de la zona. No, venga, el cliente llamó y que eso ya no va, que tiene que hacer otra cosa. Y tiene que quedar antes de que se vaya. Yo conozco amigos míos que se van del trabajo a las 11 de la noche. Por eso, o sea, trabajo insubsistente. Trabajaron todo el día en algo y de pronto les cambiaron la torta. Y por eso dice el Midrash, un egipcio le asignaba trabajos a los judíos sin decirle cuánto tiempo este duraría. Solo continúa trabajando, lo que hoy llaman en las empresas ponerse la camiseta de la empresa. Él le ordenaba añadiendo agonía mental al esfuerzo físico. Los egipcios solían ordenar a los Bene Israel que realizaran trabajo apropiado para el día en la noche. O sea, trabajo que normalmente se hace en el día lo tenían que hacer en la noche. Y trabajo que se podía hacer en la noche lo tenían que hacer en el día. A las mujeres les asignaban tareas de hombres, diciéndoles, mezclen cemento y pongan ladrillos.
A los hombres judíos ellos les daban trabajo mejor hecho por mujeres, ordenándoles: esta noche ustedes deben coser, hilar y cocinar para nosotros, pensando alegremente que alcanzaría de tal modo su propósito de rebajar el número. O sea, el objetivo al final de todo este proceso era reducir la población. O sea, ellos querían que los judíos fueran muriendo y reducir su población. ¿Se parece a lo que estamos viviendo hoy en día? Yo solamente digo, dejo ahí nomás para no meterme en problemas. Pero es lo que está pasando. O sea, la sociedad en la cual estamos nosotros navegando es una sociedad que la gente está trabajando mucho, gana poco, disfruta poco, no tiene ratos de ocio, todo el tiempo está pensando en dinero, en trabajo, en problemas. Y yo esto también lo digo para que valoremos que tenemos un momento de libertad, sin importar cada uno donde esté. Todos nosotros tenemos un momento a la semana de libertad. Y ese momento se llama Shabbat. Shabbat es el único momento donde podemos decir somos lo suficientemente libres para soltar el asadón y la pala y descansar. Por eso también Shabbat es un día de descanso, es un día de regocijo, es un día de estar en familia, es un día de compartir, es un día de dormir. Si la persona quiere dormir un poquito más, está bien, o sea, la halajá lo permite. En la tarde de Shabbat, por ejemplo. Entonces, disfrutar del Shabbat es también valorar que tenemos libertad. Y no sé, personalmente, esta sociedad, cuando esté dispuesta a valorar la libertad. Porque las sociedades en las cuales estamos viviendo hoy en día valoran más que el Estado sea como su papá y su mamá, que les dé todo, que haga todo por ellos, que lo más importante en la vida es el presidente y que el presidente es como si fuera un dios, para muchas personas es así, y que el presidente como es un dios hay que idolatrarlo y que él nunca se equivoca y que así uno esté viendo todos los errores que comete, no, porque es el presidente y él no se equivoca. Así está mucha gente hoy en día fanatizada y así poco a poco los países van en decadencia. Porque la decadencia no es material, es espiritual. La persona pierde su espíritu, pierde su capacidad de pararse sobre sus propios pies, de ser autónomo al Estado. Y los políticos también buscan eso, que la gente sea cada vez más pobre para poderla controlar. Los políticos son los primeros que promueven el aborto, que las mujeres aborten incluso si el bebé ya es un bebé, ya puede nacer, no importa. Si la mujer lo quiere abortar, lo puede abortar. Son medidas extremadamente egipcias lo que estamos viviendo hoy en día. Y pues nos tiene que servir de reflexión a todos. Yo no sé qué corriente política sea cada quien, eso ya está en cada persona. Pero es simplemente entender nuestra sociedad desde la Torá. No solamente como desde un ámbito místico y de pensar, como dije al comienzo de este audio, no es solamente pensar en Sefirot y en mundos superiores y en Keter Jochma y Binah y en que yo me estoy elevando, no, es pensar y sentarnos a reflexionar qué tipo de vida estamos viviendo y hasta qué punto estamos exiliados y esclavizados. Hasta qué punto estamos descuidando la familia por estar solamente pensando en trabajo. Hasta qué punto estamos dejando nuestra vida o estamos dejando de vivir solamente por estar corriendo detrás del dinero. Yo no digo que entonces hay que renunciar y hay que botarlo todo, no. Pero sí nos lleva a pensar qué vida es la que queremos, porque según la vida que queramos, Hashem nos va a colocar el escenario que nos va a llevar a esa vida. Pero para que esa vida llegue, es indispensable que hagamos como la tribu de los levitas,
que nunca nos despeguemos de la Torá, pase lo que pase, veamos lo que veamos en este Egipto grande que es este planeta, que es este mundo. Así haya personas que se crean, hombres que se crean mujeres, mujeres que se crean hombres, hombres que se crean vacas, pollos, perros, lo que sea. Así este mundo esté en un caos, en una decadencia moral. Seguir firmes en la Torá es lo único que nos va a librar de lo que le pasó en general al pueblo judío en Egipto. Y tener este conocimiento hoy en día también nos pone en alerta para poder tener una vida. Vida no es únicamente trabajar, vida no es únicamente producir, vida no es únicamente ser funcional al sistema. Vida es tener un propósito. ¿Cuál era la razón por la cual estaban esclavizados en Pitom y Ramsés? Lo dice claramente el Midrash. Que ellos trabajaban en cosas que realmente no tenían ninguna importancia, no tenían ningún propósito. La peor esclavitud de todas es esa. Que hagamos cosas en nuestra vida sin ningún propósito. Y esa es la última de las reflexiones que hago en este Midrash. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Para qué trabajamos tanto? ¿Para qué nos esforzamos tanto? ¿Para qué? No solamente es para la Torah. La Torah es una parte de la vida. ¿Qué queremos? ¿Cómo nos vemos de aquí a 5, 10, 15 años? ¿Qué clase de vida queremos tener? ¿Y qué recursos necesitamos para tener esa vida? Y lo digo porque cuando uno está como un esclavo en Egipto, nosotros, nuestra mente, pasa por un proceso de estrés muy fuerte. Es un proceso donde todo el tiempo estamos estresados con el tráfico, estresados con el trabajo, con el jefe, con una cosa, con la otra. Y cuando la mente está estresada, está nerviosa, está irritada, no tiene tiempo para cuestionarse su propia vida. Como le escuché a una persona, a un asesor de finanzas, cuando uno tiene la vida patas arriba, lo mejor que puede hacer es desconectarse, irse por allá una semana al campo. Si no puede irse al campo, a un parque. Si puede irse a viajar, viaje. Y desconéctese de todo para poder relajar la mente, para desestresar la mente. Porque nosotros, todos los problemas que tenemos se vuelven un condicionante mental porque nos involucramos emocionalmente con todos los problemas que tenemos. Entonces, por eso la depresión, por eso el estrés, por eso la angustia. Y realmente, eso es lo que nos quita esa visión de una vida más amplia. Y todo esto que vivimos como sociedad moderna, el Midrash lo está diciendo, tal cual como a los hebreos los estresaron, los esclavizaron, no los dejaban pensar, tenían que estar todo el tiempo trabaje, trabaje, trabaje. Así nos pasa a nosotros hoy en día también. Y son reflexiones para empezar este libro de Shemot que quiero dejar. El que quiera opinar algo en el grupo, pues es completamente libre de hacerlo como siempre. Si no quieren hacerlo también, es parte de la libertad, obviamente. Pero espero que el inicio de esta parasha nos deje muchas lecciones. Primero sobre no, no volver la vida solamente espiritual, porque eso puede también afectarnos mentalmente. Y no volver la vida solamente material, porque entramos directamente en el exilio. Les agradezco que hayan llegado hasta acá, su tiempo, su paciencia. Les deseo que tengan muchas bendiciones del cielo, muchas bendiciones de este mundo, que tengan refuah shelema, parnatzah, atzlachah, briyut, shalom bait, y nos estamos escuchando en el siguiente Midrash. Shalom, shalom para todos.